Sí, se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Mónica, como has visto, esta es tu casa. En primer lugar, gracias a todos por haber venido, no solo a compañeros y compañeras, camaradas de Unificación Comunista de España, que estáis en este acto de la conferencia congresual que celebramos este año. Como todos los años, organizamos las jornadas de verano. Como sabéis, este es uno de los actos, seguramente, uno de los actos más importantes y de mayor interés que hemos celebrado en esta conferencia congresual. Y como sabéis, también al mismo tiempo, todos los actos no solo complementan el trabajo que estamos haciendo durante la conferencia congresual, sino que además son preparados por compañeros, por camaradas desde toda España que participan en la elaboración, la preparación, la atención de cada uno de los actos. Solo os voy a pedir en este caso especialmente un pequeño aplauso más, pero en este caso va a ser para los 37 camaradas, mujeres y hombres que durante todos estos días y también mañana con el tema de Palestina están preparando y dedicando muchas horas a poder diseñar los actos, pensarlos, trabajarlos. Quiero, por favor, que le deis un aplauso a todos estos camaradas. Bueno, un saludo también a quienes nos están siguiendo a través del streaming, que como sabéis también van a ser cientos de personas desde toda España que van a seguir este acto. Y solo pasar ya a presentaros a los quienes van a presentar este acto, que inmediatamente darán paso a nuestra invitada, que es lo que nos interesa. Entonces, Vera Creu, en primer lugar, es una de, no solo de los miembros de las juventudes de Unificación Comunista de España, sino seguramente una de las camaradas, de las militantes, de los cuadros del partido que señalan qué es lo que será nuestro partido en el futuro. Por lo tanto, no solo audacia, sino además una capacidad creativa impresionante. Vera Creu, después está Manu Torres, que le escucharemos al final. Por favor, levántate, también de las juventudes del partido. Un cuadro que ahora está aquí en Valencia, pero que además ha tenido, en fin, ha trabajado en varias ciudades y representa también, sin duda alguna, el futuro de la organización, como lo hace Vera Creu. Y por último, presentaros en la mesa a Juana Villena y a Pascuala Gómez. Pascuala Gómez, que forma parte del Ejecutivo en Cataluña, y Juana Villena, que forma parte del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana. Desde luego, la organización, sin estos dos cuadros no se podría entender. Su construcción, especialmente, quiero hacer mención del papel que ha tenido Juana junto con Paula Arguedas. ¿Dónde estás, Paula? Paula, levántate, por favor. Y Eduardo Puertas, ¿dónde estás, Edu? ¿Dónde está Edu? No está, no pasa nada, no, tampoco le... Y Edu Puertas, el papel que han jugado los tres con un absoluto desinterés y entrega durante los peores días de la Dana, dándolo todo sin recibir nada a cambio y haciendo todo el esfuerzo que han podido, como tantísimos valencianos y como tantísimas valencianas. Entonces, estos son los quienes van a pilotar un poco el acto y le doy paso ya a Vera Creu. Bona vesprada, en primer lloc. Gràcies per vindre. Yo voy a presentar a Mónica, aunque creo que todos la conocemos. Mónica Oltra es abogada, mediadora y sobre todo una activista, una luchadora. Es imposible entender la política valenciana y las últimas décadas sin Mónica Oltra. Es siempre un buen ejercicio para comprender el valor de alguien, imaginar qué sería de nuestra sociedad si eliminamos su papel. Haced el ejercicio. Mónica Oltra ha sido la vicepresidenta del gobierno más progresista que hemos tenido en España en las últimas décadas y su carrera política ha estado atravesada por la determinación y la audacia defendiendo aquello que ha considerado más justo. Desde las camisetas que vestían les Corts con denuncias y reivindicaciones políticas, con las que muchos valencianos y valencianas nos sentíamos identificadas, a una de las mejores gestiones de la pandemia del país.
Mónica Oltra mejoró la vida de muchísima gente, impulsó políticas de inclusión social, lucha contra la pobreza y atención a la diversidad, con especial énfasis en la infancia y las familias. También creó la Renta Valenciana de Inclusión e impulsó las becas salario ligadas a la renta para estudiantes universitarios, ayudando a miles de valencianos y valencianas, entre los que me encuentro. Gracias a ellas yo pude estudiar. Peleó por la recuperación de la sanidad pública privatizada en la Comunidad Valenciana. Y también luchó contra la violencia de género para que fuera una cuestión de Estado y para que los planes se ejecutaran y no se quedaran en papel mojado. Pero lo más importante, Mónica Oltra dispone de la experiencia privilegiada, del conocimiento y la perspectiva de haber construido un proyecto político que cambió la política valenciana e influyó notablemente en la española. Mónica Oltra no tiene una trayectoria política al uso porque no es una política al uso. Su forma de actuar ha tenido siempre raíces en su gente y en su pueblo. Ha sido vicepresidenta, pero también fallera mayor, ha representado y defendido al colectivo LGTBI y ha dado la cara por la lucha contra el cambio climático. No se siente cómoda en la división y el enfrentamiento. Es una luchadora de izquierda que disfruta con la pluralidad y la unidad de la gente distinta para construir un proyecto común. Es para nosotros y nosotras un honor recibir hoy a Mónica Oltra. Un aplauso, por favor. Bona vesprada. Qué difícil. Benvingudes y benvinguts als que no son de Valencia. Bienvenidos a nuestra hermosa ciudad, a nuestra hermosa tierra, aún maltratada, sigue siendo hermosa. Me habéis emocionado muchísimo. Necesito un poco en fin, de estas palabras de cortesía para poder recuperar un poco el aliento. Muchísimas gracias, esa presentación hermosa. Celebro que hayas podido estudiar y estar becada. Para eso debería servir la política, para que la gente con talento pueda tener las oportunidades que se merece. Incluso para que la gente sin talento tenga las oportunidades que se merece. ¿Vale? Y ahí está él. Ahí está el corte. Y seguramente eso es lo que hemos visto, ¿no? Muchísimas gracias por convidarme a un espacio de reflexión, porque entre tantos espacios de escridassar, que diríamos en valenciano, ¿no? De gritos, de ruido, se echan en falta espacios de silencio, de palabra, de compartir, de reflexionar, de a veces incluso compartir que no sabemos muy bien cómo sigue esto, ¿no? De nuestras dudas, de compartir dudas. A mí, algo que me da muchísimo oxígeno es poder compartir en un espacio las dudas que tengo en un mundo en el que parece ser que todo el mundo que habla y tiene un micrófono solo tiene certezas. Perdonadme, yo tengo muchas dudas. Y creo que cuando una persona deja de tener dudas, ha entrado de lleno en la crema. Por tanto, os agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir aquí hoy las ideas en un espacio en el que luego podamos dialogar, ¿vale? Que esto no sea un monólogo. Agradeceros la presencia en sala llena, a las personas que estáis al otro lado de la cámara, ¿no? También participando con vuestra presencia. Y para, bueno, pues para compartir nuestras inquietudes, nuestras esperanzas, nuestras dudas, alguna certeza también, quizá, o simplemente alguna opinión, eso sí, preferiblemente argumentadas, ¿no? En un mundo también en el que las opiniones parece ser que pueden ser cualquier cosa, aunque no sean racionales, aunque no estén argumentadas. Es que es mi opinión y tienes que respetar mi opinión. Pues no, pues tu opinión es una porquería, no tengo por qué respetar. Es verdad. En todo caso,
En todo caso, respetaré tu derecho a opinar. Y es una pena que un derecho que yo voy a defender, que es tu derecho a opinar, lo malgastes de esta manera, soltando porquerías por tu boca, ¿no? A partir de ahí, el título que encabeza esta conferencia, Construir alternativa para la izquierda en la era de Trump, ojo, esto da para... ¿Tenéis 2 semanas para que estemos aquí? ¿Así seguidos, sin salir? Claro, esto da para muchísimo, ¿no? Tampoco sé si Trump se merece que le inauguremos una era. La verdad. Porque me parece un personaje que es de estos que su opinión no es nada respetable. Pero claro, ahí sí que creo, y me parece que es un poco lo que se pretende en esta escuela, que además me ha dicho Marín que vais hacia un congreso, ¿no? Con lo cual siempre es un momento de tomar decisiones y donde la reflexión previa es muy importante. Por cierto, hacía mucho que no escuchaba la palabra camarada. Se me ha puesto así la piel un poquillo de gallina también. ¿No? Bueno, pues lo que venía a decir es que, claro, supongo que primero nos interpela a nosotras y nosotros como izquierda, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos en este momento? Y cuando hablamos de la era de Trump, yo entiendo que estamos hablando de la inmersión fascista del siglo XX. ¿Vale? Vivimos en inmersión fascista. Tan es así que a veces no nos damos cuenta que estamos en inmersión fascista hasta que te paras y dices, hola, y analizas y unes los puntos de lo que acabas de oír, de lo que acabas de vivir y dices, efectivamente, estamos en inmersión fascista en el sentido de que la gente, digamos que el discurso fascista en este momento ya es hegemónico en España. Hasta el punto de que tenemos ejemplos donde ya no es solo la hegemonía discursiva, sino donde ya se ha pasado a la acción. Como en Torre Pacheco, la acción directa, violenta, o la acción a través de las decisiones políticas y legales, ¿no? Entonces, claro, ahí lo primero que hay que analizar es qué paralelismos hay con los años 30 del siglo XX y finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo XX y ahora, ¿no? Paralelismos discursivos muchísimos, paralelismos económicos muchísimos, pero también hay elementos que obviamente entonces no existían, como es elementos de aceleración de la historia. Hay una lo que antes pasaba en 20 años, ahora puede pasar en 20 meses o menos. Hay un menosprecio de la cultura, no por la parte de la oligarquía, sino por la parte de quien precisamente en los años 30 del siglo XX tenía claro que no habían podido formarse o que no sabían leer y escribir y que sus hijos o sus nietos tenían que saber leer y escribir para no ser tiranizados por los oligarcas, para entender lo que significaba la opresión, para poder liberarse. La cultura era liberadora. Sin embargo, ahora, precisamente las clases populares que deberían tener en la cultura una herramienta de liberación, porque lo es, porque el pensamiento crítico, el saber discernir la tiranía de lo que no es tiranía, es un elemento liberador, ahora mismo se menosprecia, pero se menosprecia y además se tienen elementos de validación, porque tienes una información ingente en espacios digitales que confirma tus estúpidas teorías, hasta que la Tierra es plana. Y entonces tú vas por la vida diciendo que la Tierra es plana y tienes algún idiota que en Internet ha publicado que la Tierra es plana. Y ha dado una especie de pseudoargumentos que demuestran que la Tierra es plana. ¿Vale? Entonces, todos estos elementos de acelerar la historia del menosprecio a la cultura por parte de quien precisamente anhela la cultura, o debería anhelarla, y la validación a cualquier estupidez que ahora mismo encuentras, pero que tú no encontrabas en la enciclopedia del siglo XVIII ni XVII. No había validación de la estupidez. El pensamiento, la ciencia, era algo serio e importante.
ahora mismo encuentras validaciones de gente que incluso tiene carrera. Por eso no entiendo la obsesión que tienen algunos por poner títulos. Quiero decir, mi padre nunca tuvo un título y hubiera sido mejor gobernante que la mitad de los que tenemos. Entonces, esa multiplicidad que existe de opiniones, argumentaciones, informaciones, sin embargo, no es sinónimo de pluralidad. Y este es otro problema. ¿Vale? Tenemos una red digital social que te da muchísimas fuentes, pero todas las fuentes beben del mismo agua, que es el que paga la fuente. Por tanto, la multiplicidad ahora mismo es enemiga de la pluralidad. Y sin pluralidad, la democracia padece. Es decir, en este momento es más probable encontrar tesis, ¿vale?, contrarias al pensamiento racional y a la ciencia que tesis, digo en cantidad, en cantidad. ¿Por qué? Porque quien le interesa multiplicar esto tiene los medios, los bots, etcétera, de multiplicar. Mientras que lo que es el pensamiento, la ciencia, etcétera, tiene los canales que tiene. A partir de ahí, ¿qué está haciendo la izquierda en este panorama? En un panorama en el que yo creo que en este momento la izquierda se siente, las izquierdas, tanto social como partidista, bueno, yo no sé si están en una especie de letargo. Yo desde hace 3 años vivo la historia como ciudadana, espectador, y lo que veo me preocupa. Me preocupa porque creo que estamos intentando combatir la inmersión fascista desde los medios, desde la, digamos, como diría, no me sale el nombre, pero la pensadora afroamericana feminista que decía que con las herramientas del amo no se deconstruye la casa del amo, casi. Audre Lorde. Gracias. Audre Lorde, ¿vale? Audre Lorde decía, con las herramientas del amo no se deconstruye la casa del amo. Y en este momento las izquierdas, gracias. Es que cuando no te sale un nombre, con las herramientas del amo no deconstruimos la casa del amo. Si la izquierda se piensa, y la izquierda partidista se piensa que haciendo un vídeo de TikTok ya tiene la jornada completa, pues lo tenemos mal. Y me da la impresión de que de esto se trata. He puesto 3 tweets, he hecho un vídeo de TikTok y lo han visto. ¿Cuántos likes me han dado? Oye, ya me voy a mi casa. ¿Qué viene? Lo veo problemático. Entre otras cosas, porque estamos en un momento en el que la inmersión fascista, sobre todo lo que ha tocado, y que a mí es lo que más me preocupa, es el paradigma moral. Creo que en este momento lo primero que tienen que hacer las izquierdas es reconstruir un paradigma moral universal. Y me da igual que apelen a la ética. Sería mi posición, ¿no? La ética pública, que es la ética moral pública que genera, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me da igual que sea a través de la religión. Me da igual que sea el mandamiento no matarás. Vamos, que yo sepa, las tablas de la ley no las han abolido. Que yo sepa, ¿eh? Pero se ve que en Gaza eso no se cumple. No vale para Gaza. O me da igual que sea amarás al prójimo como a ti mismo. Me da igual desde qué parámetro, desde qué fuente bebas, pero hay que reconstruir el parámetro moral de la fraternidad. Porque es ahora mismo el elemento clave que tenemos como, ya no
políticamente como izquierda, sino como especie humana de sobrevivir colectivamente, que es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. En este momento nos enfrentamos a la necesidad de supervivencia colectiva. Y además hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, sea de la fuente que sea, esto es lo que hay que rearmar desde las izquierdas. Y es que mi bandera no puede ser otra que la vida y la dignidad de otro ser humano. Porque hemos de volver a las palabras compasión, misericordia, empatía. Porque si yo no puedo tener compasión, ¿qué me une a mí, a la especie humana? Si yo no padezco con el sufrimiento del otro, sea de donde sea, tenga el color de piel que tenga, hable la lengua que hable, si yo no soy capaz de padecer con el padecimiento de otro, ¿quién soy? Y esto es lo primero que tenemos que rearmar. ¿Y quién está haciendo este discurso? Es más, ¿quién está practicando esto? La política partidista, discursiva, la opinión publicada y la opinión pública se ha convertido en una trituradora humana. En una auténtica trituradora humana. Trituradora de vidas. Cuanto más cruel y despiadado es el ataque al adversario, más likes tengo. Y más contento me voy a mi casa. Pero es que esto la izquierda también lo está practicando. O la pseudoizquierda. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás triturando a otro ser humano y estás asumiendo en los parámetros morales de la ley de la selva, del neoliberalismo, de que el más fuerte es el más cruel, el que más grita y el que más achanta al otro, si tú eso desde la izquierda estás practicándolo, ¿quién eres? Porque si hacemos como ellos, somos ellos. Y esto lo intenté combatir. Desde luego los 7 años que fui vicepresidenta, tuve el honor de ser vicepresidenta en el gobierno de la Chavaite. Y yo siempre decía, y sobre todo cuando uno está en el gobierno, tú no vas por ahí machacando a la gente, al contrario, tú vas escuchando. Pero ¿quién escucha hoy en día en política? ¿Quién escucha? Y esto la derecha lo ha visto muy bien. Cuando el primer ataque de la derecha es a la Agenda 2030, Agenda 2030, pero si la Agenda 2030 es Mr. Wonderful, pero la Agenda 2030 ¿de dónde viene directamente? De los derechos humanos. ¿Qué hace la Agenda 2030? Coge los derechos humanos y dice, oiga, pues para cumplir los derechos humanos igual hay que hacer algunas cositas. ¿No? ¿Y por qué es lo primero que la derecha ha dicho fuera? La derecha está en una batalla moral. La batalla cultural de la derecha es derruir la moral aceptada universal. La de no matarás. La de el hombre del hombre es hermano. ¿No? Digo yo que la letra internacional sigue diciendo esto. O no sé, llevo 3 años fuera, pero diría que vale. O el género humano es la internacional, depende de la versión que queráis. Que sean las dos de los siglos. Bueno. Entonces, claro, el experimento político más cruel, más despiadado, reíros del juego del calamar. No he visto, pero me han contado un poco de qué va el rollo. Pero el juego del calamar que estamos viviendo ahora mismo en este planeta es lo de Gaza. Ese es el juego del calamar. Nos están poniendo a prueba. ¿Hasta dónde tenemos las tragaderas? ¿Y hasta dónde las tenemos? Ojo. Una amiga mía me decía, no sé por qué no estamos todos allí en la frontera. Y es verdad, a mí a veces me de decir, mira, cojo un avión y ¿dónde está el aeropuerto más cercano? Y nos ponemos ahí todos en la frontera y decir, mátenos a todos ya. Porque esto es insoportable. Porque yo como ser humano no quiero ser cómplice. Yo no formo parte de la misma especie que cuando la gente va a por comida muertos de hambre, les disparan. Yo no formo parte de la misma especie de los que me han puesto un mirador con refrescos para ver cómo fulminan a la gente a tiros. Yo no quiero formar parte de esa especie. Porque si nos hemos deshumanizado hasta ese punto, ¿qué somos?
¿Cómo vamos a poner en marcha proyectos de izquierda si no somos capaces de entender, vivir y defender la fraternidad? Entonces, del aforismo liberal, libertad, igualdad, fraternidad, en este momento, mira, y a partir de ahí construiremos algo. Pero somos capaces de entender que la conciencia de clase no tiene nada que ver como hace 100 años y que la conciencia de clase al final es que somos los seres humanos frente a un 1% de nuestra especie que pretende sobrevivir a costa de todos los demás. Nos damos cuenta que ahora mismo la gran contradicción, aparte de la capital-trabajo, pero que la contradicción capital-trabajo está dejando, digamos, está cediendo importancia frente a la contradicción del colapso ecológico, que son las dos grandes batallas que tenemos. Sí, contradicción capital-trabajo es lo de siempre, solo que en este momento las desigualdades, la brecha cada vez se abre más. No tiene nada que ver la brecha entre un empresario de 1890 y su trabajador o trabajadora que la de hoy en día, la de Elon Musk y todos los que trabajan. Por no decir las señoras que limpian las casas de estos. Que ya la brecha es. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la izquierda? Pues para mí, reconstruir todo el ámbito comunitario. El de tocarse, el físico. El ámbito relacional, el presencial, el físico, el de tocarse, el tangible. ¿Vale? Porque, claro, en un momento en que yo sigo bastante al filósofo Santiago Albarrico, y para mí él da en el clavo cuando dice que vivimos en una sociedad sin espera y sin atención. Y el problema no son las pantallas, ojo, porque enseguida siempre equivocamos el tiro. ¡Ay, las pantallas son el problema! No, no, a nosotros nos están viendo aquí a través de una pantalla. Y probablemente la gente que nos esté viendo esté atendiendo. El problema no es la pantalla, es el scroll. ¿Qué es? Esto que haces con la pantalla. Es pum, 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 pum. Pero el scroll no lo ha inventado TikTok, ni Twitter, ni Instagram. El scroll ya viene pasando de hace mucho tiempo. Desde el momento que los medios de comunicación nos plantearon noticias tan intensas como efímeras, tú tenías un accidente de avión, 24 horas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tuvieras el noticiario que pusieras, todo era lo mismo. A las 24 horas se ve que ya no había habido muertos, ya no había habido gente que llora. Cuando las cosas son tan intensas como efímeras, ese es el predecesor del scroll. Y esto no es un tema generacional, ¿eh? Cuando la gente dice, no, es que las pantallas, los jóvenes, no sé qué, de eso nada. Aquí todo el mundo estamos scrolleando. Y todo el mundo estamos pendientes de la pantalleta. Y a todo el mundo, tú, ¿cuál es el discurso de la era de Trump? Pues oiga, habrá que construirlo, pero estoy segura de una cosa. No pasa por absolutamente nada de lo que se habla en las tertulias. Que estamos todo el día ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pones una radio, pam. Pones una tele, pam. Y todas hablan de lo mismo, al mismo tiempo, en la misma intensidad y con el mismo carácter efímero. Y es scrollear igual, ¿eh? Y esos mismos luego igual escriben que las pantallas qué mal y los jóvenes, ¡ay, qué mal el mundo! No, no, no. Esto es algo orquestado. Esto no es algo casual. Que nos modela además, porque acordaos que nuestro cerebro es plástico. De hecho, el scroll, a vosotros nos ha pasado. Es que le he dado yo vueltas. Tengo que preguntarle a algún neurólogo y tal. Yo a veces también me flipo, ¿no? Pero ¿vosotros nos ha pasado que entráis en una habitación y vais a por una cosa y de repente decís, ¿y yo a qué venía aquí? ¿No? ¿Eso no os va a pasar? A mí eso me pasa constantemente. Bueno, pues el otro día leí que eso pasa cuando cruzas el umbral de una puerta. O sea, que si tú estás, por ejemplo, en la cocina y no sales de la cocina, no se te olvida lo que ibas a coger. Pero estás en la cocina, pasas al comedor y dices, uy, ¿qué venía a recoger? Y vuelves y luego dices, ah, sí, y vuelves, ¿no? ¿No os ha pasado?
Bueno, pues el otro día leí, porque yo leo cosas así, a mí me flipa mucho lo de la ciencia y tal, entonces yo leo cosas así muy raras. Y leí que eso te pasa cuando pasas el umbral de una puerta, porque el cerebro está programado, digamos, como por planos, y como si fuera el cine, ¿no? Ha pasado de plano, pues ya el cerebro ha dicho, pues ahora estamos a otra cosa. Entonces, ¿qué venía yo a buscar? Pues no me acuerdo, ¿no? Tienes que volver atrás. Pues yo entiendo que al final lo que nos pasa en el cerebro cuando estamos haciendo scroll es como si pasáramos por las puertas, solo que pasamos cada vez más rápido. Y entonces vas echando para atrás. Si no nos explica que cuando se convocan las manifestaciones de Palestina, las plazas no están reventas. No se explica. Y es porque hemos pasado pantalla. Pasamos pantalla. Lo ves en el momento que te encoge el alma, pero pasas pantalla. Y claro, cuando entraron en Auschwitz en enero del 45, podían tener la excusa de que nadie sabía lo que estaba, ni se podían imaginar las barbaridades que se estaban haciendo allí. Porque era inimaginable que el ser humano llegara a eso. Sin embargo, esto está pasando ante nuestros ojos. Tenemos las imágenes todos los días. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y es el experimento del juego de calamar que están haciendo con nosotros. Están poniendo a prueba nuestra resistencia al dolor ajeno. Están midiendo nuestra indolencia. Porque luego vendrán a por nosotros. Que nadie lo dude, ¿eh? Que nadie lo dude. Por tanto, en este momento, más allá de presentar los problemas que la gente tiene, que la gente sabe perfectamente cuáles son sus problemas, es que tú le vas a decir a la gente, la vivienda está cara, y te van a decir, pues ya lo sé. Si no me puedo independizar de casa de mis padres, tengo 75 años viviendo aquí con mi madre. ¿No? Claro. Pero, ojo, hay gente que se manifiesta por las calles en contra de los pisos turísticos. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿dónde vamos? A mí muchas veces me gustaría coger un micro, así ser periodista por 5 minutos y preguntar, ¿te vas de vacaciones? ¿Dónde vas? Porque el problema de la falta de fraternidad y la falta de conciencia, ya no de clase, sino de especie, es que nos estamos expulsando a unos a otros de nuestras ciudades. Porque yo no quiero que el tío de Berlín venga aquí a un piso turístico, pero yo me voy a Berlín a un piso turístico. Y yo no estoy expulsando a la gente de Berlín. Que hay los pisos turísticos en Berlín no suben los precios al alquiler. Por eso digo que el parámetro moral es el primero, porque el parámetro moral también pasa por decir yo en mi vida, la coherencia, la honestidad. El parámetro moral pasa por reivindicar toda una serie de valores que no sé si estamos practicando. Y ahí pasa de la conciencia de clase y pertenencia a gente que tenemos los mismos problemas, que al final somos la gente que vivimos de nuestro trabajo. Ya tengas una pequeña empresa o un trabajo asalariado o una empresa incluso, yo qué sé, de 20 trabajadores. Tampoco eres Onassis, ¿no? Al final vives de tu trabajo y de la gente que trabaja contigo. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los dos grandes problemas? El colapso ecológico y las desigualdades, eso ya lo sabemos. Pero si el individualismo se ha instalado hasta tal punto que no somos capaces de ver lo que hacemos respecto de lo que criticamos, porque si en algo ha ganado el neoliberalismo, es en el parámetro de la autoconcepción individual basada en el individualismo, cuando el enemigo de la individualidad es el individualismo. Porque yo solo frente al mundo no tengo elemento de comparación. Yo no sé si soy alto o bajo si no me comparo a algo. No sé si soy rubia o morena si no me comparo con algo. Yo solo soy singular en comparación con los demás. Yo sola frente al mundo no soy singular. Porque no tengo elemento comparable. Así es que, acción de la izquierda, para mí, en este momento, trabajar el paradigma moral. Segundo, acción, el uno por uno, el cuerpo a cuerpo.
Nada de hago una nota de prensa, un vídeo en TikTok y 3 tweets y me voy a mi casa. No, no, a los barrios, a la gente, a las asociaciones, a las asambleas, hablar, tocarnos. El uno por uno y el corpóreo. Y luego propuestas alternativas de las que se rían. Hemos de empezar a decir cosas de las que se rían y digan, mira los locos estos. Pues sí, hay que cuestionar el espacio relacional, hay que cuestionar la vivienda individual, hay que cuestionar que todo el mundo tenga que tener una lavadora y no tener viviendas cooperativas y la vuelta a la tribu, donde la gente se relacione, donde no todo el mundo en su casa encerrado tiene que ser autosuficiente, sino donde somos interdependientes, porque solo seremos independientes del poder que nos quiere tiranizar en la medida que nos hagamos interdependientes entre nosotros. Los cuidados, donde nos cuidemos unos a otros, donde en una finca los que no están trabajando cuiden a los críos de los que están trabajando y cuando estos vuelven cuidan esto, donde no necesitamos eso, una lavadora para cada uno, que esto no da más, el planeta ya no da más, sino que para 10 familias, 10 lavadoras que pones una vez a la semana, pues tienes una o dos, o una grande de estas industrial, donde nuestra vida se hace depender de la vida del otro, donde hasta el gasto de la luz es común, y el agua, y todo, y nos cuidamos unos a otros. Es que hay que volver a la comunidad. Hay que cuestionar la propiedad ilimitada. Hasta ahora la izquierda nos hemos dedicado, yo también cuando era vicepresidenta, a poner mínimos. La renta valenciana de inclusión, las becas, salario, el no sé qué. No, esto, ¿qué viene ahora a la derecha? Cuando tú pones unos mínimos de lo que tiene que tener la gente, la derecha te dice, pero es que eso es insostenible. Efectivamente, a la derecha hay que decirle, efectivamente, es insostenible, porque tú tienes demasiado. Así que a partir de ahora, en vez de marcar los mínimos, voy a marcar los máximos. Y tú no puedes tener tanto, porque uno no necesita más que lo que necesita para una vida. Y tú tienes para 200 vidas y solo vas a tener una y te vas a morir igual que tú. Eso es lo que hay que decir. Ese es el tema. Es que la izquierda nos hemos conformado con establecer mínimos y se acabó. Porque la derecha es insaciable y la bestia es insaciable. Y si algo define, porque cuando yo decía la era Trump, ¿qué define la era Trump? Es que la bestia es insaciable. La bestia que genera Trump, mirad, el asalto al Capitolio. ¿Quién iba a pensar que en Estados Unidos iba a haber un asalto al Capitolio y que el señor que promovió esto ahora vuelve a ser presidente de los Estados Unidos? Eso nos lo dicen hace 20 años y decimos, los TV. Entonces, hemos de empezar a dejar de contemporizar con la derecha. Son insaciables. Y como son insaciables porque han llegado a un punto de poder tal que los estados prácticamente ya no tienen capacidad regulatoria, lo que hemos de decirnos es, pues oye, sí que la tenemos. Para eso están las democracias, para regular. Y ahora vamos a regular los máximos. Que ya veréis que si regulamos los máximos, es que ya no va a hacer ni falta regular los mínimos. Porque aquí estamos regulando mínimos porque los máximos se nos van por las costuras. ¿Mm? Y ya, porque creo que ya me he pasado un montón de tiempo que tenía que hablar, pero ahora como va a haber preguntas y tal, y seguimos insistiendo, pero sobre todo la idea de que tenemos que ser osadas y osados y realmente plantear las cosas que pueden mover este sistema. Y ya no podemos poner más paños calientes, porque ya no da. Entonces, la socialdemocracia murió, vamos a ver cómo hacemos la revolución.
Bueno, gracias, Mónica. Creo que nos has tocado un poco la fibra. Abrimos el turno de preguntas y Adrián. Vale. Pues lo primero, Mónica, muchas gracias por tenerte aquí. La verdad es que pues es un gusto escucharte y desde luego me he estado tomando notas porque has dicho cantidad de cosas interesantes. Y yo quería hablar sobre el tema de Palestina. Has dicho ahí un par de cuestiones que desde luego da que pensar, el punto de toda la deshumanidad que hay, porque claro, tenemos por un lado a la Corte Penal Internacional, liderada por Sudáfrica, lanzando una denuncia a ese genocidio, pero luego tenemos a Estados Unidos e Israel que están empeñados en ejecutar un exterminio que además está televisado, por lo que tú decías. Que yo ahí lo que pienso es que también es como que nos mandan un mensaje al mundo de podemos hacer esto y no nos molestamos en ocultarlo. Yo por lo que quería, por donde quería ir es que, bueno, nosotros desde Unificación Comunista formamos parte de Parar la Guerra junto con otros 130 colectivos. Y una de las cosas que decimos en nuestro manifiesto fundamental es que en Palestina nos jugamos el futuro de toda la humanidad. Entonces era por ver qué opinas tú. Sí, pues un poco. Exactamente eso. Nos estamos jugando, sobre todo también nos estamos jugando el podernos llamar seres humanos con todo lo que se implica, ¿no? Y yo creo que, a ver, igual que se acabó con el apartheid en Sudáfrica, si el planeta y las Naciones Unidas se ponen y todos los países se ponen con sanciones económicas, con bloqueos, con sanciones de todo tipo a Israel, en fin, Israel tiene un poder económico y unos tentáculos importantes, que tampoco hay que minimizar, pero no les llega para una sanción, incluso aunque Estados Unidos mantuviera, los intentara sostener, ¿vale? Y por ahí pasa la historia, desde luego no pasa por tirar comida desde los aviones en cajas, tirar 10 cajicas y decir que por Palestina y que guay, sino que pasa por no venderles armas, no comprarles armas, sancionarles, no sanción económica, bloqueo económico total, hasta que cumplan algo tan sencillo como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es que no se les está pidiendo que hagan nada más que cumplir con el mínimo moral y ético que se puede exigir de convivencia entre países. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Muchas gracias. Jordi. Buenas tardes. Te quería preguntar, a colación de la socialdemocracia, ¿cómo valoras que el gobierno haya dicho no al intento, a las imposiciones de Trump sobre el tema de subir el gasto militar para el rearme de la OTAN, etcétera, al 5%, o que haya exigido a la Unión Europea el que rechace el acuerdo de asociación con Israel? ¿Cómo lo valoras? Pues bien, bien. Estaría mejor incluso que no hubieran subido lo que ya han subido, y a lo mejor estaría incluso mejor no tener una ministra de Defensa como Margarita Robles, así como opinión personal, ¿sabes? Sino tener a alguien un poquillo de izquierdas ahí también, pero vaya, está bien. Todo lo que sea poner coto a la escalada belicista, que al final lo que es un intento de las armamentísticas a ganar el dinero que en este momento pues consideran que están ganando poco dinero porque tienen pocas guerras en el mundo. Y entonces, esto es un tema económico, obviamente. Esto no es un tema de seguridad ni de geopolítica. Rusia no nos va a invadir. El PIB de Rusia es ridículo al lado del PIB de la Unión Europea y todos los países aliados, con lo cual incluso
la relación de inversión armamentística de Rusia, la Unión Europea y USA es que no tiene ni parangón de comparación. Así es que alguien esté alentando fantasmas de algo que simplemente es un pantojo para subir el gasto militar, para que las empresas que venden armas las puedan vender, pues es con lo que hablábamos antes. Es que al final, en mi opinión, yo sostengo una posición pacifista, la única arma que no mata es la que no existe. Y cuando a los seres humanos, debería estar prohibido. Debería estar prohibido, porque nadie tiene que matar a otro ser humano. Entonces, entendiendo que esto no es algo que se hace de hoy para mañana, ¿no? Porque esto todavía se ve que nos queda por evolucionar un poco a esta especie, si es que no nos extinguimos antes, gracias a nuestros esfuerzos, ¿no? Que estamos ahí empeñados, pues entiendo que todo lo que sea desescalar y generar este discurso pacifista de que nadie tiene que matar a otro ser humano, ¿vale? Y generar armas que matan a otro ser humano es la manera en que uno tiene de matar, y si no existieran no podríamos matarnos, ¿verdad? Bueno, sí, siempre puedes coger una piedra y abrir la cabeza a otro, pero ya es más difícil. Por lo menos exterminios masivos a pedrazos es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que, aparte de eso, hay que promover una cultura de la paz y una cultura de la resolución pacífica de conflictos y una cultura de poner en valor el diálogo. Pero si tú, por un lado, estás diciendo, bueno, vale, pero por otro lado, estás permanentemente manejándote con otros desde la violencia, incluso la violencia verbal, es muy complicado, porque para desestructurar la violencia física tienes que desestructurar también la verbal. Y yo lo que decía al principio es que aquí todo el mundo está en la violencia verbal, sobre todo en la política partidista. O sea, no tienes más que entrar en Twitter, antes conocido como X, o al revés, ¿no? X, antes conocido como Twitter, para ver la violencia verbal, pero de gente que dices, pero usted, ¿no? Pues hay que desestructurar la violencia de nuestra sociedad. Es decir, que la agresividad, que es algo natural, innata a todo, bueno, a todo ser vivo, ¿no? A todo animal, más que ser vivo, las planticas son más pacíficas. A todo animal, la especie humana la vehicula a través de la violencia, pero la violencia es cultural. La agresividad es natural, pero la violencia es cultural. Y lo que hay que desestructurar es la violencia cultural. Edu. Hola, buenas tardes. Gracias por venir de nuevo. Yo quería plantear, porque el otro día hicimos un debate con especialistas sobre la reconstrucción de la Dana en el norte a sur y en los pueblos afectados, y también participaron las asociaciones de víctimas y con compañeras del Centro de Voluntariado de la Cantina, en el que participamos. Aquí es mucho lo que nos estamos jugando, tanto por las ayudas, que son insuficientes, como por el modelo urbanístico, que de nuevo se vuelve a promover. Para que esto no vuelva a pasar, lo que pasó, ahí saber tu opinión. Y antes, como también te estaba escuchándote, que estaba hablando mucho te estaba centrando un poco en el individualismo que nos están imponiendo mediáticamente la derecha, pero quería preguntarte precisamente sobre la respuesta solidaria, porque, por ejemplo, el ejemplo que nos ha dado la sociedad y el pueblo valenciano ha sido de unidad, de cooperación, sin importar nada, cualquier cosa, solo para ayudar a los vecinos, a compañeros, familiares. Y era primero saber tu opinión sobre lo primero y ver que nos hables de la respuesta de la gente. Sí, bueno, eso fue de lo más hermoso que pasó, ¿no? Además, colla de gente joven organizándose para ir a sacar barro, para ir a ayudar a la gente.
Eso fue muy hermoso. Y además gente muy joven, ¿eh? Por eso cuando hablamos de la gente joven y decimos, ay, es que, bueno, yo qué sé, yo cuando la Dana los vi a todos movilizados con palos y botas sacando barro de donde podían, ¿no? El tema es cómo después vehiculamos eso en un sentimiento comunitario más allá del momento puntual, ¿vale? Porque estar está. Ese sentimiento estar está. Y se demostró en la Dana. La Dana es el ejemplo perfecto de cómo la gente se moviliza ante el padecimiento humano. ¿Dónde está el reto? En darle a esto una estructura permanente. Ahí está el reto. Porque la reconstrucción de la Dana, o sea, el problema es que tenemos que salir un poco de la negación, ¿no? Es que tengo la impresión de que estamos en negación. Para que esto no vuelva a pasar, esto va a pasar y va a pasar cada vez más a menudo. Quiero decir lo que es el agua, ¿eh? Lo que es el agua. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer políticas que aseguren la supervivencia colectiva, lo que decía yo antes. Y la Dana es un ejemplo perfecto. De hecho, hace 4 o 5 años, más o 6, cuando tuvimos la Dana de la temporal Gloria, y me acuerdo que en un programa, creo que era La Sexta, yo decía, a determinada gente hay que sacarla de donde está viviendo. Porque si no recogeremos muertos. Pero claro, esto es una minoría, la gente que vive en barrancos, en diseminados, etc. Tú obviamente no puedes sacar a 200.000 personas de donde están viviendo porque eso ahora mismo es inviable. Pero ¿qué puedes hacer? Porque ahora se ha centrado todo en volver a hacer todo lo que teníamos. Además, lo mismo, coches, porque, oye, está muy bien, porque los coches no solo te ocupan el espacio público, te contaminan, te generan cambio climático, sino cuando además viene el agua encima, te pegan una trompa y te matan. ¿Vale? Porque muchos de los problemas y muchas de las muertes las provocaron el arrastre de los coches, ¿vale? Vale, pero al margen de eso, si yo estuviera en el gobierno ahora, ¿qué estaría planteando? Yo estaría planteando que todas las plantas bajas de las zonas inundables, Porta, Catarrocha, Benetúser, etcétera, tuvieran una salida directa a los patios para que la gente pueda salir de la planta baja y subir escalera arriba. Y donde no haya conexión directa entre la planta baja y el patio de entrada del zaguán de entrada a la casa, escaleras exteriores como hay en Estados Unidos. Y mecanismos de apertura automática de puertas cuando alguien se lo está llevando el agua por la calle para que pueda entrar en el patio y subir escalera arriba. De esto es de lo que tendríamos que estar hablando. ¿Y quién está hablando de esto? Es que estas son las ideas que tenemos que poner en marcha. Y refugios y puertas que se abren cuando van a caer piedras como esto. Cuando el granizo sea como esta copa y una bola de granizo, bueno, de hecho ya ha pasado, no es que, ¿sabes? Porque esto va a pasar y va a pasar cada vez más, porque yo no sé si hemos pasado o no el punto de no retorno. Me da igual, o sea, me da igual, no me da igual, la verdad es una putada, pero quiero decir, no me lo planteo, sino todo lo que podamos hacer para adaptarnos y sobrevivir colectivamente es lo que tenemos que pensar. Pues el otro día no sé quién decía, hay que hacer más piscinas públicas porque en el tema del calor, no sé qué, no sé menos. Que no hay que hacer más piscinas, que hay un montón de piscinas en Valencia. Que lo que hay que hacer es una norma que diga que cuando la temperatura pasa de 28 grados, las piscinas son colectivas y se abren a todo el mundo. Porque esas piscinas que hay en Valencia pueden estar gracias a haberle robado cielo a la ciudad. Porque ¿qué han hecho las urbanizaciones del boom inmobiliario del 2008? Yo te pongo más alturas y me pongo una piscina abajo. Venga, ayuntamiento, autorízame, pongo 4 alturas más y me pongo una piscina. Pues como tú has podido ponerte una piscina gracias a que colectivamente te hemos dejado hacer más alturas, cosa que a la ciudad le quita aire, le quita fresco, le da sombra en invierno, pues tú ahora cuando la temperatura pase de X, que a la gente le puede dar golpes de calor, tu piscina está colectivizada. Porque está en suelo que has ganado gracias a la cesión colectiva. Entonces, si tú has ganado una piscina gracias a la colectividad, cuando la colectividad necesita esa piscina, la tiene que tener también. De esto deberíamos estar hablando. Hombre, se les van a poner los pelos como escarpias. No quiero pensar los tertulianos, estos fachorrillos de todas las partes, todo lo que van a decir. Pero es que esos son los debates que tenemos que abrir. Porque si no, lo que vamos a estar es hablando de las cosas que ellos quieren que hablemos.
Y nosotros tenemos que hablar de las cosas que le conviene a la gente corriente para tener una vida digna. Es más, en este momento ya para tener una vida. Entonces, de esto se trata. Cuando yo hablo de regulación, propiedad, tal, estoy hablando de esto. Y no, oiga, que es algo que dice la Constitución, ¿eh? Que la propiedad privada está supeditada al interés general. Y digo yo que la gente no se muera de un golpe de calor es una cosa de interés general. Porque la vida y la muerte seguramente es de lo más de interés general que hay. Igual que lo de la dama. Que alguien dirá, ay, es que si la planta baja puede abrir, pues sí, tiene que tener una puerta de esas que se abren empujando, como las puertas de emergencia, y que pueda salir y salvar su vida. ¿Cuánta gente se ahogó en plantas bajas por no tener salida a una escalera para poder subir? Pues eso es lo que hay que evitar. Y de eso es de lo que tendría que estarse hablando. Y no de, vamos a dejarlo todo otra vez como está. ¿Hasta cuándo? Porque la siguiente no parece ser que vaya a ser de aquí 50 años. Che, y aunque lo sea, aquí, yo no la veré. Pero tampoco desearía yo que a la gente de aquí 50 años le pase nada, ¿no? Aunque no los conozca. Que yo no quiero que le pase nada a nadie, ¿no? Eso es un poco de lo que va la política, de regular el bien común, de legislar, de decidir para el bien común y no para el bien de unos cuantos. Adriana. ¿Se oye? Sí. Bueno, ahora me he escuchado. Bueno, Mónica, hola. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como tú decías, la era Trump da para rato, que es lo que has empezado diciendo. Nosotras y nosotros llevamos aquí ya una semana debatiendo sobre varias cosas y daría para 3 más, desde luego. Completamente, vamos. Bueno, estabas hablando, entre otras cosas, en la intervención que has hecho antes, sobre las condiciones de vida de la gente. Y es verdad que en la última etapa se ha batido un récord, bueno, no sé si me confundo con el dato, un récord de empleo con 22 millones de trabajadoras y trabajadores. Y ha habido avances importantes también en lo laboral, como la subida del salario mínimo, interprofesional, pero claro, siguen existiendo 3 millones de trabajadores pobres y sucede también que la evolución del precio de la vivienda se convierte, o sea, se ha convertido en un auténtico drama. O sea, es una preocupación social y colectiva absoluta, intergeneracional, pero especialmente para los jóvenes, que impide un proyecto de desarrollo personal, ¿no? Íntegro. Y también para miles de familias. Entonces, en tu opinión, sí, pues saber cuáles son las claves para cambiar esa tendencia. Es que al final todo pasa por lo mismo, regular la propiedad privada. Que hace falta más vivienda pública, probablemente. Pero al final lo primero que tienes, si tú estás gobernando, lo primero que tienes ¿qué tengo? Y lo que tengo es un parque inmobiliario en manos de Peña que tiene mogollón de viviendas y que no necesita. Si la vivienda forma parte de los derechos de los ciudadanos, ¿ves? Es verdad que no está en la parte especialmente protegida de la Constitución, pero está dentro de los derechos y deberes fundamentales de los españoles. Si es un derecho, no puede ser un bien de inversión. Entonces, lo primero que tienes que deconstruir, y ahí siempre nos topamos con el miedo de la socialdemocracia, en este caso representada por el PSOE, a ser más valiente a la hora de legislar. Por ejemplo, que las personas jurídicas no puedan ser titulares de vivienda. Por ejemplo, ¿vale? Eso no te va a impedir que Pepe Pérez tenga 200 viviendas, pero tú vas a saber que las viviendas son de Pepe Pérez. Y entonces la gente va a decir, coño, yo no tengo vivienda porque Pepe Pérez tiene 200 viviendas, pero ahora mismo las tienes al nombre de Fondo, no sé qué, Inversions, ¿no? SA, ¿no? Y ves y levanta el velo. Y ves y levanta el velo de eso. Es imposible levantar el velo de las SAs. Es que esta es otra cosa. Es que hay que
levantar el velo en las redes sociales y que uno sepa quién escribe algo para poderte defender si te está injuriando, pero el primer velo que hay que levantar es quién hay detrás de todos esos fondos, empresas, SAs, etcétera. Entonces, la primera medida, que las personas jurídicas no puedan ser titulares de vivienda. Una persona jurídica puede vivir en una vivienda, ¿verdad que no? ¿No? No. ¿Tiene culo? No, pues no puede vivir. No puede sentarse, no puede acostarse, no puede vivir en una vivienda. Tenemos las personas vivimos, habitamos una vivienda. Una persona jurídica no puede habitar una vivienda, puede alquilar en todo caso una vivienda, una asociación, o puede tener incluso una asociación de una vivienda. Pero lo primero es eso, con las excepciones que sean, las asociaciones, que tengan su inmueble. No voy aquí a... Ya os estoy expropiando, ya sí, ya lo sé, lo habéis pagado y eso, la UCE sí. ¿Vale? No, pero sabéis a lo que me refiero. De hecho, hay una proposición ya de ley en el Congreso en este sentido, ¿no? Que las entidades sin ánimo de lucro, los partidos, las confesiones religiosas y tal, puedan tener sus inmuebles, pero lo que son entidades jurídicas mercantiles no puedan ser titulares de vivienda. Mira, primer paso. Claro, esto lo dices y a alguien le explota la cabeza seguro. Hombre, imagínate al hijo de este, ¿cómo le llamaban este? Ese no se dedica a esto de los pisos. El yerno, no es el hijo, es el yerno. O los dos. ¿El yerno a qué se dedicaba? ¿Y si nos va al también? Sí. Bueno, total. Que yo no entiendo. Si no nos reímos, yo no entiendo la vida. Que lleváis aquí muchas jornadas ahí, si no es un aburrimiento. Por ejemplo, a partir de ahí, es verdad que eso no evita lo que decíamos antes, que Pepe Pérez tenga un montón de viviendas, pero entonces tú dices, vale, las personas físicas no pueden tener más de tantas viviendas, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue teniendo solo un pueblo que están cada vivienda, ¿no? Que no calpan, ¿no? Es más, vale, tienes la casica del campo, no sé qué, y el apartamento en la playa. Bueno, pues ya está bien. Porque todo lo demás es para especular. Todo lo demás ya no tiene sentido. Y ahí verías tú, porque es que tenemos capacidad regular, el Estado tiene capacidad regular. Es verdad que en este momento eso genera un problemón, porque hay muchos intereses aparte. En este momento, el tema inmobiliario es donde más blanqueo de capital se está produciendo. ¿Y esto cómo pasa? Pues que yo tengo aquí no sé cuántas viviendas y entonces llamo a Samil, que para eso sí que me va bien, ¿sabes? Porque le pago una miseria, ¿sabes? Y me pinta el piso. Y entonces Samil me ha pintado el piso y yo lo que declaro es que le he hecho una reforma integral al piso que me ha costado 300.000 pesetas, o sea, euros. Pero a Samil le he pagado 300 euros, ¿no? Si es que se los he pagado. Y ahí están blanqueando un montón de dinero. ¿Vale? Ahora mismo en el mercado inmobiliario hay movimientos de delincuencia organizada que tienen en los inmuebles un gran ámbito de blanqueo de capitales. Y ese es otro de los problemas añadidos por lo que se está produciendo la acumulación de inmuebles en manos. Es igual que lo de la Sareb. O sea, lo de la Sareb, que yo antes entiendo el misterio de Fátima, es más fácil de entender que lo de la Sareb. O sea, intentad entrar en Internet, en las leyes de la Sareb y la regulación de la Sareb, intentad entenderlo. Y luego vais y entendéis el misterio de Fátima. Yo me quedo con el misterio de Fátima, también mucho más fácil. No hay manera de saber cómo funciona eso. Pero vamos a ver, si los pisos de la Sareb son los que se quedaron colgados después de haber rescatado a la banca, ¿por qué esos pisos no han pasado a manos públicas? ¿A los ayuntamientos donde están o las comunidades donde están? ¿Por qué? ¿Por qué se venden paquetes a precio de saldo a fondos buitre? Es que hay muchas maneras de abordar, es que hay muchos frentes donde abordar el tema de la vivienda. Y luego también topar el precio. Oiga, usted tiene una vivienda, pues usted puede cobrar hasta tanto de alquiler. Está ahí, no puede cobrar más.
porque es verdad que esto también es una pescadilla que se muerde la cola. Quiero decir, si yo estoy alquilando una vivienda, imagínate, porque la mía no tiene ascensor y tengo 88 años y tengo la rodilla fastidiada y a mí me suben el alquiler donde estoy a 1.000 pavos, pues la casa que yo tengo alquilada, que era mi casa, pero que no tiene ascensor, por la tengo que subir también, porque si no con mi pensión no me llega. Entonces, sí que es verdad que también hay mucha gente pillada cuando dicen, pero es que la gente está, es como, ¿sabes? Se va repercutiendo. Entonces, este tipo de cosas también hay que verlas. En la vivienda también hace mucho que lo digo, siempre hay que ver la parte más débil de la relación contractual y no siempre es el inquilino. Porque si tú tienes un pensionista que lo que tiene es una pensión mínima y con lo del alquiler cubre la parte para poder comer, pues entonces ya no es la parte más débil de la relación. ¿Joan de Valencia? ¿Lo conocemos? Bueno, yo te quiero dar las gracias por todo lo que nos has planteado hoy, pero sobre todo por lo que has hecho a lo largo de toda tu trayectoria política. Y bueno, es evidente que hoy estamos viviendo una ofensiva reaccionaria que tiene su epicentro en Washington, que representa a Trump, pero que se extiende a lo largo de todo el planeta. Como tú muy bien has dicho, pues como que nos están poniendo a prueba, ¿no? De hasta dónde pueden llegar, hasta dónde podemos aguantar. Y que en España estamos sufriendo con los ataques de la ultraderecha, Torre Pacheco, ataques a las libertades, a los derechos. Pero claro, también hay una mayoría que lo rechazan. No quiero pintar un panorama idílico porque también hay un avance de la ultraderecha, pero hay una mayoría social que está enfrente de las ideas que representa Trump, enfrente que rechaza la xenofobia, el machismo, las ideas ultrarreaccionarias, aunque no haga tanto ruido muchas veces. Pero existe esa mayoría social. Y la pregunta en concreto es, bueno, ¿cómo desde la izquierda podemos, desde tu experiencia, cómo podemos desde la izquierda conseguir que esa mayoría se exprese como una fuerza política y también electoral? Esa es la pregunta. Vamos a concretárselo. Siguiendo el hilo, ¿vale? Rufián ha lanzado una propuesta de pacto plurinacional, ¿vale? Bueno, pacto, frente plurinacional. Tenemos el espacio de la izquierda del PSOE ahora mismo, vamos, dividido, enfrentado y peleado. Sumar Podemos a la izquierda del PSOE. Entonces, tú no sé si te ves implicada dentro del movimiento de buscar un frente común para hacer respuesta, o sea, por concretar más la pregunta también, incluso a título individual. Vale, voy a responder con mucho cuidado a la última parte de la pregunta, que luego los titulares los carga el diablo. Cuando Rufián dice esto, a mí me parece bien. De hecho, últimamente yo creo que todo lo que hace Rufián me parece bien, porque es el único que se sale un poco del molde, ¿no? Este molde que dices, ¿no? Pero creo que lo que hablábamos antes es una premisa para llegar aquí. Digamos que esta es la parte del tejado de la cosa. Creo que nunca ha servido el plantear una lista unitaria si antes no hay una propuesta clara, en el sentido y yo hablo de una propuesta de lo que yo estoy diciendo, que yo sé que es que a la oligarquía y al establishment, ya no solo a la oligarquía, sino que a la gente, lo que decíais antes, ¿no? La gente mayoritariamente tal, ya sí, pero les saltaría la tapa del Delco. ¿Vale? Es que yo creo que en este momento hay que saltarle la tapa del Delco
a la gente para poder situarnos en otro marco, porque estamos en un marco absolutamente derechizado y de hegemonía muy peligrosa, de hegemonía discursiva muy ultraderechista. Porque que la gente calle puede querer decir que no esté de acuerdo, pero la hegemonía, en sentido gramsciano, es como la lluvia fina, acaba calando. Y oye, no soy racista, pero... ¿Vale? Entonces, para ir a una candidatura unitaria, yo creo que ese sería el paso final, que es darle una marca electoral o una forma electoral, una forma partidista a un proyecto previo. Es que yo quiero saber, ¿ese proyecto va a tocarle las narices por arriba o vamos a seguir parcheando por abajo? Lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos a seguir en mínimos, el salario mínimo, la renta valenciana de inclusión, que no se nos... O vamos a empezar a tocar las narices a la oligarquía. Yo lo intenté. Y parece que lo conseguí. Siguiendo experiencia. Pero poquito, les toqué las narices y me dijeron, pues ala, pum, ¿vale? Entonces hay que montar un movimiento que no toque las narices, sino que les diga, no, mire, su nariz ahora mismo va a estar aquí, ya está. A partir de ahí, yo me siento interpelada como ciudadana e ilusionada como ciudadana a cualquier cosa que vaya a presentar un proyecto alternativo a la inversión fascista en la que nos encaminamos. No solo aquí, sino en Europa y en el mundo occidental, que no deja de ser tampoco un síntoma, es un síntoma de decadencia, es un síntoma de... Lo que pasa es que la bestia morirá matando, pero es un síntoma de decadencia. Y yo quiero formar parte de lo nuevo que tiene que nacer. Es decir, yo creo que en este momento hay una crisis profunda, de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero o empujamos un poquete a que lo nuevo que nazca sea emancipador y sea realmente liberador y le ponga coto a lo viejo que se resiste a morir, o va a ser complicado. En ese sentido, yo lo de las listas únicas estas y tal, cuando no hay un proyecto detrás, es como cuando una pareja está fatal, y dice, oye, ¿por qué no nos casamos? La cagan. Ya te digo que la cagan, a los 6 meses divorcian. Nuria, que está ahí al fondo. Hola Mónica, una alegría que estés hoy aquí. Yo soy Nuria, yo soy portavoz de Recortes Cero y antes has planteado una cosa que me ha gustado mucho y me ha parecido que has explicado de forma muy sencilla, si te he entendido bien, ya me dices ahora si te he entendido bien. Una cuestión que para nosotros defendemos mucho, que es la redistribución del... A ver si ya digo, a mí me ha parecido que ibas por ahí, cuando decías, la izquierda tiene que pasar de plantear mínimos a decir, bueno, no, plantear topes y redistribuir, ¿no? Nosotros entendemos que hay como dos caminos, ¿no? Uno es el camino de paliar la pobreza, y hacerlo muchas veces a costa del endeudamiento, que luego lo pagamos todos otra vez, o poner límites por arriba, quitar una parte de la inmensa riqueza que se quedan entre 4 o 5, entre ese 1% que decías, y ponerlo al servicio de la mayoría y de que también haya otro modelo productivo, ¿no? Entonces, me ha parecido que de forma muy... ibas por ahí y que decías que la izquierda, hablando de propuestas, tiene que pegar ese cambio. No sé si te he entendido bien. Sí, perfectamente. Sí, pero no solo redistribuir, o sea, al final la redistribución es normalmente a través de los tipos impositivos. Y efectivamente, es que no sé por qué no hay un tipo marginal del 90% en este país. Pues cuando uno gana 100 millones al mes, pagar 90 de impuestos está muy bien, porque con 10 millones al mes yo creo que llegas a fin de mes.
Esa es una parte, pero es que hay otra parte, que es la parte moral. Y es que no necesitas 10 millones al mes siquiera. Es que no necesitas tanto. Es que al final hemos de acompasar nuestros bienes a nuestras necesidades. Y si alguien tiene tantos bienes y tantos ingresos y tanto patrimonio para 1000 vidas, le está robando la vida a 999. Y es así, porque aquí hay para todos, ¿vale? Pero si yo atesoro riquezas para 1000 vidas y solo tengo una, le estoy robando la vida a otros. Y eso es lo que pasa en este mundo. Que hay quien tiene tanto que le roba la vida a otros. Y hay quien tiene tan poco que no tiene derecho ni a nada. Y desde luego no tiene derecho a una vida digna, pero depende de dónde vayas a la zona del planeta, no tiene derecho ni a una vida. En este planeta hay gente muriéndose de necesidad, de hambre, de enfermedades que se curan con 1 litro de agua y una cucharada de sal. Hay países con una mortalidad infantil del 20%. Esto no es sostenible. Esto es lo que no es sostenible. No lo que dicen estos, es que la sanidad pública no es sostenible. No. Lo que no es sostenible es usted lo que nos roba. Eso es lo que no es sostenible. Y ya sabéis de quién estoy. Ana Muñoz. Hola, mira, agradezco mucho la oportunidad de poder hablar contigo y preguntarte de frente porque cuando estuviste en el gobierno de otras comunidades, sobre todo la nuestra, mirábamos mucho la revolución que hiciste en servicios sociales y cómo crecieron, cómo mejoraron. Miramos mucho vuestros modelos, protocolos y estaba leyendo ahora un poco repasando, pero cómo esa línea de que realmente comportaran derechos subjetivos. Creció la dependencia, creció todo. Y cuando dejaste ir el gobierno, pues se ha caído. Y va rápidamente hacia una línea de privatización y pérdida de todos esos derechos subjetivos. Entonces tenía muchas ganas de primero decírtelo que en aquel momento nosotros mirábamos mucho a Valencia porque era ejemplificativo. Y ahora pues miramos con pena la pérdida. Gracias. Gracias. Pues imagínate la pena con lo que la miro yo. Pero, y la gente que vivimos aquí, ¿no? Claro, porque al final yo partía de la base, y aunque no dejaban ser mínimos, pero yo partía de la base que un derecho es un derecho. Y no puede ser un derecho si hay disponibilidad presupuestaria. Porque eso no es un derecho. Si el derecho depende de que yo me lo pueda pagar, ya no es un derecho. Ya es un privilegio, una prebenda, etc. Pero eso de que la dependencia es un derecho siempre que haya presupuesto. ¿Alguien se imagina? Usted tiene derecho a que no le torturen en la comisaría de policía siempre que haya presupuesto. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Derechos son derechos. Y en mi concepción, los derechos sociales tienen el estatus de derecho al mismo nivel de que no te torturen en una comisaría. Y por tanto, si no hay dinero, habrá que buscarlo. Porque para pagarle a Florentino Pérez, cuando nos hizo aquí el castor, oye, enseguida hay dinero. Para pagarle a los bancos que tuvimos que rescatar, pero para pagarles a ellos los intereses, siempre hay dinero. Entonces, como yo esto no me lo creo, o sea, yo dije, pues si hay dinero para pagar a los bancos, primero para pagar a la gente. Y eso fue lo que aplicamos. Eso fue lo que aplicamos. Te digo, a mí muchas de las canas que me salieron era precisamente con Hacienda, que lo llevaba el PSOE, que no te puedes imaginar los pulsos que hubo.
Pero yo decía, oiga, es que la ley de la dependencia hay que cumplirla. Es que la ley de estabilidad ya y la de dependencia. Y para mí está antes la dependencia que la de estabilidad. Porque al final la estabilidad, o sea, aquí los mayores, los que más dinero público reciben son precisamente las grandes compañías corporativas de Estado. Por tanto, a mí que no me digan que es insostenible la sanidad, la dependencia, etcétera, que es lo que nos permite a las personas tener una vida mínimamente digna. Porque la vida de la gente es muy complicada. Y más cuando tienes una persona con dependencia. Y tienes que tener recursos. Hombre, llegaron a decir, salió en prensa, me hizo gracia, dice, es que la Oltra, oiga, porque es como las copleras, ¿eh? A mí se me mola. La Oltra estaba obsesionada con las residencias públicas, con construir residencias públicas. Claro, y yo vendrán ganas de ponerme delante de la consellera y decirle, claro, si la pregunta es, ¿y usted por qué no? Que yo estaba obsesionada, claro que estaba obsesionada, porque tenía la gente cuando tiene un familiar que necesita una residencia y no tiene plaza, eso es horroroso. Claro que estaba obsesionada, pero ¿usted por qué no lo está? ¿Por qué no lo está usted? Esa es la pregunta. No que yo estuviera obsesionada, pues claro que sí, y a mucha honra. Y muy orgullosa que estoy de mis obsesiones. Mire, me estaba proponiendo Mónica que como hay muchas preguntas, vamos a hacerlas las recogemos de 3 en 3 y ella responde de 3 en 3, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Entonces, Sara, espera, digo los nombres. Sara, Óscar y Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Reitero la satisfacción de mi compañera de Cádiz desde Galicia. También estoy muy de acuerdo con muchas cosas que estás diciendo, la redistribución de la riqueza, etcétera. Pero, cuando como son varias preguntas, voy un poquito al grano. Yo voy más por el plano internacional. A nivel internacional estamos viendo que cada vez más países están apostando por la multilateralidad en acuerdos climáticos vinculados con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, pues, etcétera, ¿no? Sin embargo, Trump se está empeñando en, bueno, pues dar el machete vía aranceles y boicoteando a todas las instituciones internacionales. Mientras, por otro lado, los BRICS están siendo cada vez más fuertes y además están sumando cada vez más países, como bueno, Etiopía, Emiratos Árabes, Egipto, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido invitados al Congreso del Partido del Trabajador, de los Trabajadores del PT de Brasil, pues nada, hace nada, ¿no? Y allí esta ha sido una de las cuestiones claves, ¿no? La relación de unidad entre los países para hacer frente a las políticas de Trump. Entonces, bueno, yo quería saber tu opinión sobre qué piensas de que España tenga, bueno, relaciones más diversas con los países y no dependa tanto de Estados Unidos. Gracias. Una, hemos dicho Juan Carlos. Vale, y os pedimos también que las hagáis lo más breve posible, ¿vale? Para que dé tiempo. Buenas tardes, Mónica. Un placer saludarte. Has estado planteando, ¿no?, el problema del grado de movilización social, ¿no?, que vivimos, y es verdad que y también la toxicidad de los medios de comunicación, ¿no? Y efectivamente, pues lo que sucede muchas veces es que el nivel de dinamismo y de vida que tiene la sociedad española es mucho más alto del que aparece reflejado en los medios, ¿no? Siempre se saca el hecho delictivo y no el hecho solidario, ¿no? Las estadísticas dicen que que en el último año ha habido cerca de 30.000 manifestaciones, 700 huelgas. Es decir, hay una compatibilidad estadísticamente probada. Y sin embargo, pues se habla, ¿no?, climas de opinión de que el 15M ya murió, que el sindicalismo ya está acabado, se ataca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿cómo veías tú este flanco, ¿no? Gracias, Mónica. Directo y sintético, Trump. Nosotros tuvimos el otro día a varios periodistas norteamericanos, Roberto Montoya,
que nos dijeron explícitamente que esa forma de presentarlo en los medios como un loco, que cada día toma una decisión, no se corresponde, que este proyecto se va gestando desde hace tiempo. La pregunta es, ¿cuál es ese proyecto? ¿Qué quiere para el mundo, para Europa y en concreto para España? En 10 segundos. Me quedo una semana más aquí. A ver. Vamos por partes. Tema la multilateralidad. Yo entiendo que, en fin, que eso ya viene de lejos, ya con los países no alineados, muchos de ellos que bebían del socialismo africano, ¿no? Como Etiopía, etcétera, que tuvieron ahí su... Creo que ahora mismo, además, hay un líder africano que está apostando muy fuerte. Ahora tampoco me acuerdo el nombre, a ver si por allí, que me ha mandado el otro nombre. Es Traoré. Que está apostando muy fuerte por la multipolaridad, ¿no? Política internacional y geopolítica no es muy fuerte. Entonces, como no es muy fuerte, tampoco voy a opinar mucho, pero sí que creo que hay que romper el tema de los bloques. Y sobre todo, hay que romper con la decadencia de Occidente. Y hay que apostar por alinearse, o por lo menos tener relaciones con movimientos emergentes. Y que planteen dialécticas distintas. ¿Qué está pasando? Que nosotros al final también somos cómplices de la explotación de los países periféricos. Claro, o sea, Estados Unidos, Europa, en general, los países ricos, vivimos y tenemos móviles a los precios que tenemos porque hay otros países a los que explotamos. Es que estos países digan, pues ya está bien, claro. Por eso vuelvo al inicio, es que el parámetro moral es importantísimo, porque si no tenemos claro el parámetro moral, habrá quien diga, no, es que yo quiero seguir teniendo un móvil a 100 euros. Si el parámetro moral no está primero, que es ya, pero es que tú no puedes tener un móvil a 100 euros a cambio de que un niño esté trabajando en una mina 12 horas al día, no nos va a funcionar lo otro. Entonces, para que nos funcione esa multilateralidad, y eso significa que los países ricos tienen que dejar, o sea, aquí no se trata de hacer cooperación. Si quitarles la bota de encima, esos países ya tendrían mucho. ¿Vale? Entonces, sí, yo me apunto a la multilateralidad y sobre todo me apunto a deconstruir la explotación de Occidente sobre los países periféricos. Y eso significa que nuestro modo de vida también tiene que cambiar. ¿Vale? Toxicidad, movilización. Sí, hay movilizaciones, pero eso es cierto y, al final, y la gente se moviliza, hablábamos antes también con la Dana. La gente se movilizó a la Dana al día siguiente y cruzó el puente y fueron como pudieron a llevar víveres, Pero en lo que es la movilización puramente política sindical, yo no sé si somos los mismos, los 30.000 que nos vamos moviendo, ¿sabes? Somos 30.000 que nos vamos moviendo por ahí. No quiero minimizarlo, pero también creo que los sindicatos tienen que hacer un pensamiento de lo que hablábamos antes, de ir más allá, de un discurso más emancipador, menos conservar lo que tenemos, porque hay mucha gente que ya no le interesa conservar nada, no tiene nada que conservar. Pero si tú a la gente le dices, mira, es que vas a conservar lo que tienes, hay gente, yo solo tengo miseria, no tengo nada más que perder más que mis cadenas, ¿no? Entonces, bueno, no quiero quitar el punto de optimismo, de esperanza, que la hay, yo la tengo, yo soy una mujer muy esperanzada, pero sí que pienso que en este momento la gente le cuesta movilizarse, le cuesta mover el cuerpo, más allá de poner un like. Y poner un like no es una movilización. Entonces, habría que trabajarlo. No creo que esté muerto ni el espíritu del 15M ni nada de todo esto, pero realmente en este momento no hay hilo conductor en esas movilizaciones. Así como en el año 15 las había, en este momento digamos que la movilización está dispersa, está desvinculada. Está tan desvinculada como nos hemos desvinculado nosotros. En un mundo cada vez más conectado, los seres humanos estamos más desvinculados.
Entonces, para mí, la movilización, digamos, el trabajar el tema de la movilización es que nos volvamos a vincular. Movilizarnos desde estar vinculados los unos con los otros, ¿no? Y el tema de Trump. No es un payaso, ¿no? En absoluto es un payaso. Y cada vez que hablamos de sus payasadas, caemos. Esto es lo de las tertulias. Al final las tertulias hablan de las payasadas de Trump. Y mientras Trump hace payasadas, por detrás está aprobando unas normas en Estados Unidos terribles. Tampoco me he dedicado a estudiar el tema en concreto del cambio normativo de Estados Unidos más allá de 4 cosas, pero está aprobando cuestiones terribles. No le va a salir bien lo de los aranceles, al final no le va a salir bien porque el mundo ya está interconectado. Pero eso no le importa. Él está armando una estrategia para que la oligarquía sobreviva al colapso económico. Lo que están haciendo ahora, y lo que Elon Musk, de hecho, antes de salir, porque claro, ahí había demasiado gallo en el gallinero, es privatizar tierras que allí han sido siempre públicas. El intento de privatización de espacios naturales, que seguramente alguien habrá visto que es lo óptimo en un calentamiento global para vivir unos años más. En esas están, ¿eh? Es que están realmente en lo que Susan George describe en el informe Lugano II. Y es, ahora vamos a por la democracia. Y Susan George lo describe magníficamente eso. Y están en esa estrategia, están privatizando glaciares. ¿Por qué? ¿A quién le interesa hablar? Si no vas a rodar quita. ¿O qué reserva de agua? Están privatizando tierras públicas. Están en esa. Pero nos tiene entretenido con su cosa. Y al final, para mí, simbólicamente, él destruye el derecho internacional cuando recibe a Zelensky, ¿no? Para mí eso fue brutal, porque dije, se acaba de cargar el simbólico. O sea, a él no le interesa, o sea, le da igual el derecho internacional. Él lo que quiere que sepamos es que aquí el que manda es el más fuerte. Él lo que hace ahí es, ¿sabes? Es el macho alfa. Al margen de aranceles, de lo que quiere que la sociedad asuma es que si tú eres un desgraciado, no tienes nada que hacer en este mundo. Que ni siquiera intentes pelear. O sea, lo que sí, es mi opinión, ¿eh? Obviamente hay intereses internacionales detrás y tal, tendríamos para 3 semanas. Pero en el fondo, ¿qué pretende? Cuando tú dices, ¿qué pretende? Pretende que los desheredados de la tierra asuman, interioricen la indefensión aprendida. ¿Vale? Que es lo del elefantito. Si yo a un elefantito de pequeño le ato la pata a una cuerda y no puede moverse, cuando sea adulto y pese no sé cuántas toneladas, ni lo intentará, porque pensará que no puede. Eso es lo que está haciendo con nosotros Trump. La indefensión aprendida. Que no... Y sobre todo una cosa, que es... lo que está haciendo es un desplazamiento del significado. Yo es que mi psicoanalista, soy de la secta esta lacaniana. Yo participo me analizo mucho tiempo en psicoanálisis lacaniano. Y entonces el desplazamiento significante es brutal, porque daos cuenta que cuando él dice que va a tirar a los inmigrantes, y hay muchos inmigrantes que lo votan, ¿no? Y luego han sacado un montón de testimonios de gente, pues ahora se llevan a mis familiares. Y la gente no lo entiende. Y la gente no lo entiende, no porque sea imbécil, sino porque él lo que ha provocado es una traslación de significado. Porque él ha dicho, voy a tirar a los inmigrantes, pero la gente que ha entendido, voy a tirar a los delincuentes. Entonces, si yo soy inmigrante, porque primero ha habido todo un trabajo de equiparar inmigración a delincuencia, que es lo que hace Vox. Eso es lo que hace Vox. Ese es el trabajo previo. El siguiente es, voy a tirar a los inmigrantes, pero la gente que ha escuchado, voy a tirar a los delincuentes. ¿Por qué? Porque se ha hecho una traslación de significado. Inmigrante igual a delincuente. Y cuando han tirado a mis familiares,
que no son delincuentes, yo no lo puedo entender. Pero como este hombre tira a mis familiares, que es gente honrada, que ha venido a Estados Unidos a ganarse la vida. Esa es la perversión de todo esto. Que lo que se está es jugando con el lenguaje, con una traslación de significante y cambiando los marcos, los marcos cognitivos. Quiere decir que al final Chomsky esto lo describe muy bien, ¿no? Cuando dice, oiga, cuidado, y el decálogo de cómo combatir a Trump. Y la primera es no aceptar sus premisas. Pero no es un payaso. Es un tío muy peligroso. Es un payaso. El compañero, un momentito, decimos tres, ¿vale? El compañero, que no me acuerdo cómo se llama. Paco, soy Paco. Encantado, Paco. Vale, Vera, estaba pidiendo también la palabra. Y la compañera del fondo, de gafas, que no sé cómo se llama. Encantada, Ángela. Vale, buenas noches, Mónica. Yo me acuerdo cuando se montó el Botanic, la primera reunión del Consejo del Botanic, que bajasteis a la plaza a saludar a la gente, me acuerdo. Estaba yo con Sonia, le dimos la mano y un abrazo a Joan Ribó, a ti, a Chimo, a tal. Nos prometieron y nos juraron, algunos y otros nos prometisteis y nos jurasteis que iba a ser un cambio de verdad, que no nos iban a traicionar, tal. Yo creo que efectivamente se hizo lo que se pudo y había 2 almas o 3 almas en ese gobierno, ¿no? Y se avanzó hasta donde se pudo. Pero fue un movimiento de ilusión y de bestial, ¿no? Mi pregunta, o sea, yo, aunque tú estés ahora en la reserva activa no sé exactamente cómo llamarlo, yo sé que ahí hay kilotones de potencia política dentro, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿por qué no os ponéis, por qué no se hace una reunión hasta parando los relojes con los líderes, con las bases, bueno, en general, en horizontal, en vertical, con todas esas cabezas y con todos los organismos que estaban o que estábamos en aquello y se recupera es decir, si das 5 ejes, vivienda, redistribución, justicia social, igualdad, tal, es que el voto va a ser masivo. ¿A qué esperáis? Vamos a ver, te juro que con 5 ejes tienes mi voto. Es decir, no hace falta el programa no hace falta que sea un libraco de la hostia, un libro de Ikea. No le queremos otro libro de Ikea. Queremos 5 puntos. Por favor, ¿se pueden consensuar esos 5 puntos sociales de avance y de ruptura? Paz, no a la OTAN, no sé qué, tal. ¿Estás en eso? ¿Puedes, por favor, estar en eso? Bueno, ara em toca a mi. Durante la risa. Vale. Primer, gràcies per vindre, Mónica. Segundo, aunque estoy de acuerdo con los máximos y los mínimos, gracias por los mínimos. ¿Vale? Porque gracias a la beca Salari, a reconocer y dar títulos a las familias monoparentales, etcétera, 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 o sea, se hicieron muchísimas cosas y nos beneficiamos muchos, así en el País Valenciano. Vale, lo que te quería preguntar era, o preguntaros, saber tu opinión es, el curso pasado, el conseller de Educación de Valencia, Rovira, el señor Rovira, con el argumento de que el valenciano se había impuesto en las escuelas, hizo una encuesta, ¿no? En todas las escuelas de aquí de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano. Y entonces salió en Castellón y en Valencia más o menos que el 70 o el 60% querían que sus hijos, o sea, impartieran lengua en valenciano. Entonces, luego he leído que ha pasado que hay coles que han obligado a que no. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo tengo entendido, bueno, lo sé, que había, o sea, tú podías elegir en castellano o en valenciano. Pues esa es mi pregunta, concretita.
Hola Mónica, soy Ángela. Muchas gracias por estar aquí y por todo lo que hiciste antes. Hace unos días escuché un podcast del colectivo Burbuja, que siempre sigo, sobre comunicación política y me ha llamado la atención lo que has dicho aquí, porque tenía que ver más o menos con lo mismo. Decía que la izquierda tiene que entrar al barro, hablando de, no de proyectos, porque siempre estamos escuchando cosas como de sentido común, pero que el sentido común hoy se ha desplazado a la derecha, porque está la ultraderecha, la derecha es la que entra a la centralidad, y luego toda la izquierda está como en la socialdemocracia y en esto. Y lo que explicaba el experto en comunicación, que me llamó la atención y me gustó mucho, decía, hay que hablar de cosas fuertes, de expropiación, de cosas que asusten, para balancear primero la comunicación política y la visión del sentido común y bajarla a un centro real. Creo que habría que partir por ahí para empezar a tener un proyecto. Y entonces me ha llamado la atención con lo que has dicho y me hacía mucho sentido. ¿Qué te parece? Más rápido, ¿vale? Bueno, empiezo por el final. Efectivamente. Cuando yo decía, hay que saltarles la tapa del delco y que se empiece a hablar de lo que nosotros decimos. Porque si no, estamos todo el rato hablando de lo que ellos plantean, incluso las payasadas de Trump, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos sitúan a la izquierda en la reacción. Y cuando la izquierda solo tiene el discurso reaccionario, ya has dejado de ser izquierda. Pues ya no estás abriendo caminos. Entonces, estamos en el discurso reaccionario. Pues estamos reaccionando a todo lo que ellos nos echan, ¿no? Y hay que salir de ese mar. Que jugar en nuestro campo. Conseller d'Educació ahí se le salió el tiro por la culata, ¿vale? Otra cosa es que podamos revisar cómo está el tema. Pues eso entronca con lo que hablábamos antes. O sea, solo alguien que se regodea en la estulticia no agradece a la vida que vivamos en un país con 2 idiomas. Porque si tú crías a los críos en 2 idiomas, me refiero al País Valencià, si vamos a España son muchos más, ¿no? Más noites. Entonces, solo alguien que, pues eso, Millán Astral y peña de estas, ¿sabes? Bajo la cultura y estas cosas, ¿no? Entonces, porque además eso te genera toda una facilidad para aprender idiomas nuevos. Entonces, ahí le salió el tiro por la culata, pero la gente a veces sí que tiene más sentido común, ¿no? De lo que parece. Y entonces dice, oye, pues yo si mi hijo puede aprender 2 idiomas y luego 3 y luego 4, pues mejor que uno, ¿no? Pero solo un monolingüe hace estas cosas, ¿no? En vez de dar las gracias por ser una comunidad bilingüe, ¿no? Y ahí también aprovecho para decir que estamos haciendo en esto castellano porque es como muy multi, pero que una de las armas más importantes antifascistas es hablar en valencià. Mos fills de dir que parlar en valencià és el primer acte antifascista. Y yo no voy a parar relojes, que no sé como Penélope, pero yo en la propuesta, yo en eso que has dicho estoy, Paco, o sea, yo ahí estoy, es obvio, es decir, que acabo de todo lo que he dicho hoy aquí, estoy y siempre, y para la gente siempre he estado, ¿eh? Para la gente siempre he estado. Bueno, pues ha sido un placer, pero sí que es verdad. Tenemos que cerrar el acto por las horas, o sea, no da tiempo a más. Entonces vamos a hacer un cierre, el camarada Manu. Manu, un segundito. Antes de Manu, no, pero no te vayas.
antes de Manu, que va a concluir el acto, aparte, por supuesto, lo que voy a decir Mónica. Yo sí que quería agradecer, por una presencia, se han tenido que ir los compañeros, dos compañeros, dos representantes de la dirección de Podem de la Comunitat Valenciana, que ha estado presente en el acto. Quería agradecer, por supuesto, a todas las compañeras y compañeros de Compromís que habéis venido, que aparte de que sea, en fin, una alegría que hayáis venido al acto, la realidad es que compartimos y luchamos codo con codo en cantidad de luchas todos los días. Y también quería agradecer especialmente a Silvia Máiquez, que es concejala en Mislata de Compromís, pero lo es de la coalición, la alianza de Compromís, Podem y Recortes Cero, que conseguimos entrar juntos en el Ayuntamiento de Mislata. Ya que hablamos de unidad, pues quería agradecer a Silvia. Adelante, Manu. Bueno, Mónica, que muchas gracias, que hemos estado ahí tomando, yo he tomado notas de todo, que lo primero que es un honor tenerte en la Conferencia de Unificación Comunista de España, eso es lo primero. Bueno, que todos, yo creo que todos los revolucionarios, pero que sobre todo el sector de la juventud, pues que nos hemos sentido muy identificados cuando decías, ¿por dónde tienen que ir nuestras propuestas, no? Pues que se rían de nosotros, ¿no? Que digan, ¿dónde van los locos esto? Que yo creo que ese es el rumbo que tenemos que seguir. Y bueno, que considero que es un polo de referencia absoluto y que en estos tiempos convulsos, ¿vale? Que planteabas, pues el abismo social cada vez es más grande, se está incluso cuestionando ese paradigma, ¿no? Ese parámetro moral, eso es lo que está en cuestión, porque creo que en este momento tan convulso que hay, pues muchos valencianos que están pensando, pues ¿qué diría ahora Mónica? Que creo que, bueno, considero que formas parte, que ocupas un lugar especial en el corazón bueno, de la gente de izquierdas y de los valencianos por ese cuerpo a cuerpo que decías, ¿no? Por cómo has llevado las instituciones, como esas demandas, ¿no? De los barrios, de las asambleas, y que decías, bueno, es que eso les molestaba, ¿no? Es que... Y bueno, que simplemente que para nosotros que este acto, pues que es un acto político mirando hacia el futuro y que esperamos, pues bueno, que sea la primera de muchas y que muchísimas gracias.